Para entrar en el tema, una pregunta sencilla sería, ¿la gestión de nómina es lineal o es compleja? Vamos a ver qué vamos a encontrar en el tema que nos trae el día de hoy a continuación. En esta sección vamos a ver entonces el primer tema, que es el contexto de la gestión de nómina. Cuando hablamos del contexto de la gestión de nómina nos vamos a referir básicamente a 4 elementos: su alcance o foco, su perspectiva sistémica, el proceso de gestión de nómina y culminaremos con una definición de nómina. Cuando hablamos del alcance, hay ciertos elementos que nosotros debemos determinar dentro de una organización, dentro de una empresa. El primero de ellos es la fuerza laboral, luego la entidad de trabajo, y también debemos de conocer las modalidades especiales de condiciones de trabajo que pueden existir en una organización. En cuanto al primer tema, el alcance y el foco, veamos. Tenemos la fuerza laboral, como señalamos anteriormente. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, desde el artículo 35 al 38, nos indica una definición de qué es un trabajador y qué es una trabajadora. Allí vamos a encontrar en el 35 y 36 que hay trabajadores dependientes y trabajadores no dependientes. Tenemos trabajadoras o trabajadoras de dirección, como nos indica el artículo 37. Tenemos trabajadoras o trabajadoras de inspección o trabajadores de vigilancia, como lo señala el artículo 37 de igual manera. Fíjense que estos tres primeros están circunscritos entre el 35 y el 38, pero tienen tratamientos diferentes. Luego tenemos trabajadores y trabajadoras que son contratados o contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país. Tenemos servicios profesionales que también, aunque no pertenecen directamente a una empresa, pero prestan alguna relación de servicio con ellos, se les debe de otorgar todos los beneficios y condiciones que aparecen señalados en la ley. Tenemos personal extranjero que también lo podemos conseguir dentro de la empresa y también tiene sus condicionamientos cuando estamos hablando de nómina. Pero también, fíjense que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos habla en el artículo 306 de que existen becarios y becarias, aprendices y pasantes, que aunque no están incluidos en una definición formal de trabajador y trabajadora, también cumplen una relación de trabajo y tienen unos tratamientos específicos por su condición en una empresa u organización. El segundo punto tiene que ver con las entidades de trabajo. Las entidades de trabajo, de acuerdo a la ley, a la LOTTT en su artículo 3, dice que su ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional y existe la excepción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los servicios policiales, que tienen su propia ley y por ello están exceptuados de las disposiciones de la LOTTT, como lo indica el artículo 5. No obstante, con esta amplitud también vamos a conseguir el sector público y el sector privado. Aquellos que trabajan bajo la administración pública, muchos de ellos se rigen por la ley del Estatuto de la Función Pública. Por supuesto, hay otras leyes que son específicas para unos trabajadores específicos del sector público. Pero también en ese sector público vamos a encontrar convenciones colectivas en las diferentes empresas del Estado. Sobre todo en el sector construcción, el sector petroquímico, sector salud, en el magisterio, entre muchos otros. Y cada sector y cada ente público tiene también sus condicionamientos bien particulares. Por ejemplo, el sector construcción y el petroquímico son uno de los más fuertes. Y normalmente
La relación de trabajo o los tipos de trabajo que hace el petroquímico no tienen nada que ver con el del sector construcción y son totalmente diferentes el manejo de las nóminas, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan los niveles mínimos que deben aplicarse según la ley. Luego tenemos el sector privado. En el sector privado también aplica la LOTTT y los respectivos reglamentos, pero también vamos a conseguir convenciones colectivas en organizaciones que aunque son de carácter privado, existen. Entonces la entidad de trabajo es bien importante situarse en este punto porque de acuerdo a ello también nos va a dar luces de cómo debemos manejar la nómina. Otro punto u otro elemento es el de las modalidades especiales de condiciones de trabajo. Cuando llegamos a este punto, entonces tenemos que la ley nos señala los que trabajan en la residencia y el hogar, los que trabajan a domicilio, los del deporte profesional, los agrícolas, que es bien interesante porque recuerden que el sector agrícola tiene temporadas de cosecha y esto también, esa temporada tienen sus condicionamientos para el manejo de la nómina. Los que trabajan en el transporte, si es fluvial, si es aéreo, si es marítimo, cada uno de ellos también tiene sus singularidades. Los motorizados, los culturales y aquellos que sufren de alguna discapacidad. Entonces, las modalidades especiales de condiciones de trabajo, muchas de ellas están señaladas en unas leyes especiales. Por ejemplo, recientemente se promulgó la ley especial de los trabajadores residenciales, que son aquellos que nosotros lo llamamos anteriormente o lo identificamos como los conserjes. Y así sucesivamente, hay unas que están en vigencia, hay unas que están en modificación, hay otras que no se han desarrollado y hay unas que ya están próximas a ser publicadas, que ya están en la Asamblea Nacional para segunda revisión. Bien, entonces hasta este momento, ¿qué podemos concluir acerca de este punto, de este primer punto? Que quien es el responsable de la gestión de nómina debe conocer quiénes la integran, bajo qué condición se encuentran y la magnitud de la fuerza laboral de la organización. El segundo aspecto a tratar es la perspectiva sistémica. Cuando hablamos de la perspectiva sistémica, nosotros estamos hablando de que hay factores internos y factores externos que influyen en el manejo de la nómina. Desde el punto de vista del factor interno tenemos el patrón y la patrona, por ejemplo, que es quien establece las directrices, los recursos financieros, humanos o tecnológicos con que cuenta la empresa, a que la dinámica de la organización. Hay empresas que trabajan 24/7, otras trabajan, su trabajo ordinario es de lunes a viernes, los que trabajan de noche. También modifican lo que es la gestión de nómina, la cultura organizacional de la empresa, lo que se llamamos el uso y costumbre, los grupos de interés presentes dentro de la organización, como son por ejemplo los sindicatos o los miembros de seguridad laboral de las empresas que ejercen bastante presión en lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que nos señala la ley en materia de la relación laboral. Tenemos aspectos externos que también influyen muy fuerte dentro de las organizaciones, como es el legal. Tenemos el aspecto político, el factor económico, el tecnológico, el social y el demográfico. Por supuesto, todos estos factores se retroalimentan entre ellos y van formando unas modalidades de gestión de nómina dentro de cada organización. Vamos a ver algunos aspectos rápidamente en cada uno de estos factores externos. En el punto de vista del factor legal tenemos, por ejemplo, que todo lo que aparezca publicado en Gaceta Oficial y tenga que ver con la relación laboral aplica
en las nóminas. Nadie escapa de ellas. Por supuesto, unas son muy específicas y otras son muy generales, pero siempre debemos tenerlas presentes. En primer lugar, la Constitución, que es la que nos habla de los deberes y los derechos al trabajo, las regulaciones asociadas al régimen laboral, tanto convencional como especiales. Y llamamos régimen laboral convencional, por ejemplo, la LOTTT, y las especiales, como señalamos, la ley especial para los discapacitados. Las legislaciones específicas en lo que concierne a la seguridad social del trabajador, como cuál, la LOXIMA y las normas técnicas del INSACEL. Tenemos normativas de orden tributaria, como la que emite el, eh, el CENIAT a través de sus providencias o sus legislaciones este, que tienen que ver con los caracteres tributarios y parafiscales. La jurisprudencia es sumamente importante porque a partir de las decisiones que tome las diversas salas del Tribunal Supremo de Justicia nos alimenta de información y de mecanismos que son importantes a la hora de gestionar la nómina. Y los convenios colectivos de trabajo, por supuesto, que también tienen carácter normativo e influyen dentro de las organizaciones. Tenemos el factor político. El factor político también tiene gran influencia. El establecimiento de regulaciones con fundamentos políticos como son la inamovilidad laboral, la fijación del salario mínimo o el beneficio de la alimentación. Recientemente tuvimos la oportunidad de observar el 1 de mayo con el motivo de la celebración del Día del Trabajador del año pasado, 2023, de cómo un anuncio presidencial modificó lo que era el beneficio del cestatique de alimentación para los trabajadores. Tenemos el pago de las nóminas a instituciones públicas a través de, y dejamos ese a través de, a propósito, porque son muchas las instituciones que ya se tienen conocimiento, sobre todo del sector público, que les pagan las nóminas a través del sistema patria. E incluso hay instituciones que ya han generado denuncias a través de, a través de los tribunales porque se sienten privados de su manejo y señalan que van en contra de lo establecido en la legislación. Y la estabilidad política, evidentemente que si no hay estabilidad política, la gestión de nómina pasa a ser un caos. Como factores económicos, las políticas monetarias que ejercen enorme presión en la materia, las políticas fiscales, las criptomonedas. ¿Por qué colocamos las criptomonedas? Porque ya hay países que le cancelan a sus trabajadores con cripto y, y si la tendencia es esa, en algún momento nosotros también vamos a tener que llegar a ese punto. Fíjense con las políticas monetarias y políticas fiscales anteriores, todo eh, desarrollo económico que ha traído Venezuela en los últimos años, ¿a qué nos ha llevado? Al manejo de una divisa extranjera como moneda de pago en muchas instituciones, o por lo menos si no es moneda de pago como una moneda de cuenta. Bien, entonces el factor económico definitivamente también influye. Y el último punto en cuanto a lo económico es la productividad e inversiones. Si no hay productividad y no hay inversiones, nuestros recursos se ven diezmados y por lo tanto no podemos avanzar para adquirir beneficios para la gestión de una nómina efectiva. En lo tecnológico, basta con señalar el primero, por ejemplo, la automatización, donde no podemos todavía con lápiz y papel, que aunque pareciera un chiste, todavía uno observa empresas que no tienen ni una tabla de Excel para hacer una nómina o un recibo de pago. Entonces, lo que es la automatización, la integración departamental entre finanzas, operaciones, recursos humanos, por ejemplo, para el manejo de la nómina es sumamente importante. El manejo de los datos, la flexibilidad y adaptabilidad para hacer los cambios en los sistemas, la accesibilidad
que tiene que ver con el teletrabajo o el trabajo remoto. Ya hay un buen número de empresas que no cuentan dentro de sus organizaciones este personal para el manejo de nóminas, sino que lo hacen a través de terceros a modo de teletrabajo. Y no podemos omitir la inteligencia artificial que viene avanzando de una manera arrolladora y que seguramente va a influenciar con modificaciones importantes en el manejo de la nómina. Seguidamente, el factor social. Todos como personas tenemos expectativas y como trabajadores también. Entonces, los trabajadores tienen que tener buenas expectativas en cuanto a quién le manejan la nómina, cómo se la manejan, me están cancelando correctamente. Y eso tiene que ver con la ética del trabajo de quienes hacen o cumplen esa tarea, esa actividad. Y recurrentemente también tiene que ver con las condiciones del mercado laboral, porque si no tenemos una mano de obra calificada, preparada para el manejo de la nómina, por supuesto que va a ser caótica esa gestión dentro de la empresa. El último punto de estos factores es el demográfico. Ya todos conocemos que esto se refiere a lo que es la edad, el género, ubicación, nivel de educación, antigüedad, que eso se maneja en toda nómina. Pero aquí hay un punto que es sumamente importante, que aunque no aparece reflejado y tiene que ver con el punto anterior también, con lo social, es la salida de mano de obra calificada del país, que ha mermado entonces enormemente el buscar, el de ubicar personal adecuado para, para el manejo de esta dinámica. El tercer punto tiene que ver con el proceso de gestión de nómina. Si estamos dentro de un sistema, por supuesto, tenemos que hablar de procesos. Y cuando hablamos de procesos, quiere decir que hay una serie de elementos que participan a lo largo de esa dinámica, como son los proveedores, vamos a tener entradas, vamos a tener procesos, vamos a tener salidas y vamos a tener clientes. En cuanto a los proveedores, ¿quiénes son nuestros proveedores cuando estamos dentro de una organización cumpliendo con la actividad de nómina? Los poderes y entes gubernamentales. ¿Por qué? Porque ellos nos dan como entrada las regulaciones legales, la asamblea de accionistas, el patrón o la patrona, la oficina de recursos humanos, los sindicatos y los trabajadores son proveedores. La lista que ustedes ven acá no es limitante, pues son muchos más, por supuesto. Las entradas, tenemos regulaciones legales, los contratos de trabajo que son los que determinan las condiciones de cómo vamos a realizar esa gestión de nómina en cada trabajador, las convenciones colectivas y, por qué no, cuando existe un término de la relación de trabajo, también nos obliga a realizar procesos que tienen que ver con esa actividad en particular o ese hecho en particular. En cuanto al proceso, fíjense que uno recibe y analiza toda esa información, registra los datos, realiza los cálculos y genera los reportes. ¿Qué sale de este proceso? Los recibos de pago, liquidaciones, información a terceros, entre otros. Cuando hablamos de información a terceros, es toda esa información que nosotros debemos entregar a quién, por ejemplo, a los entes gubernamentales. Y por eso los entes gubernamentales son nuestros clientes, tanto como los trabajadores y los sindicatos. En última instancia, entonces llegamos a lo que será que podemos definir entonces la nómina. Y lo primero que uno observa es, ¿será que la nómina es un proceso totalmente lineal en las organizaciones? ¿O podemos señalar de que la nómina en su manejo es complejo? Bueno, eso viene determinado de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, según su alcance, según el tipo de entidad de trabajo y según toda la influencia del sistema que esté expuesto una organización. Por lo tanto, podemos señalar
que la nómina es un proceso que se desarrolla en el marco de la legislación laboral vigente para cumplir con los deberes formales en materia de compensación y beneficios salariales con el trabajador y la trabajadora, así como también para responder ante las obligaciones exigidas por las entidades del Estado de carácter informativo, contributivo y tributario. En conclusión, podemos señalar entonces, una vez que hemos visto estos 4 elementos del contexto de la gestión de la nómina, que no es tan sencillo como muchos podemos apreciar. Sí tiene sus complejidades y es propio por la inmensa cantidad de leyes, de aspectos jurídicos que nosotros como analistas de nómina debemos tener presente. Bien, esperamos entonces que esta información sea de utilidad para que abra un abanico para investigar mucho más, profundizar en el tema, y por ello señalamos nuestras coordenadas para que nos ubiquen por cualquiera de ellas, bien sea por correo electrónico, por las diversas redes sociales o a través de la plataforma WhatsApp que ven en las imágenes. Finalmente, les señalo que el próximo tema a tratar es la base legal de la gestión de nómina, donde vamos a dar algunos ejemplos importantes que debemos de considerar en el tema, y por lo tanto nos vemos en el próximo capítulo. No sin antes, por favor, invitarlos a suscribirse, a activar la notificación, señalar un me gusta, dejar un comentario y, y sobre todo, si el comentario tiene que ver con este tipo de tema y qué tal le pareció, para uno ir mejorando poco a poco en las presentaciones. Bueno, hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.